Para la multiplicación y división con números enteros, vamos a tomar la ley de signos en su forma más básica y resumida. Vamos a decir que si yo multiplico o divido, y lo vamos a poner así, números de igual signo, el resultado va a ser positivo. ¿Ok? Que si yo multiplico, esa es la primera ley, esa llamémosla la ley número 1, la ley número 2 dice que si yo multiplico o divido, ok, números de diferente signo, el resultado va a ser negativo. ¿Ok? Que va a ser negativo. Esas son las dos leyes y las que hay que aplicar. Copien el asunto que sí. Voy a multiplicar 2 menos 2 por menos 3. Ok. Lo primero que debemos es observar si son de igual signo o si son de diferente. Ok, vemos que los dos son de igual signo. ¿Por qué? Porque los dos son negativos. Según la ley, lo que dice es que si son de igual signo, el resultado es positivo. La multiplicación se hace común y corriente y el signo es positivo. Ya sabemos que un signo positivo es un signo más que, que nunca va a aparecer en el examen, pero esa es una forma, esa sería la forma correcta de representarlo. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo tengo 4 dividido entre menos 2, ok, vamos a identificar que son de diferente signo. Como son de diferente signo, el resultado ya sabemos de antemano que va a ir negativo. Hago la división común y corriente y eso me da un 2. Y por ende es un 2 negativo. ¿Qué pasa si no son dos números, sino son más? Ok, tenemos el determinar si la cantidad de rayitas es par o impar. Si la cantidad de rayas de signos negativos es par, me va a dar positivo, pero si la cantidad de rayitas es impar, me da negativo. ¿A qué llamamos que sea par? De que sean 2, que sean 4, que sean 6. ¿A qué llamamos que sea impar? Que sea una, que sean 3, que sean 5. Entonces, vamos a ver en esta. Yo vengo y cuento cuántas rayitas hay. Hay 1, 2, 3, 4. Ah, nos va a dar positivo. Y hago la multiplicación. 2 por 3, 6. 6 por 1, 6. 6 por 4, 24. Y 24 por 5, 120. O sea, quiere decir que eso nos va a dar un 120 positivo porque ya lo sabíamos de antemano. Otro ejemplo puede ser este, menos 2 por 5 por 2. ¿Cuántas rayitas hay? Una. Ah, entonces va a ir negativo el resultado.
Ahora sí, agárrese con la multiplicación. 2 por 5, 10. Y 10 por 2, 20. Las potencias con números enteros, su esencia es la misma para los números naturales. Tenemos una expresión a la cual el número de abajo se le llama base y al número en la parte superior se le llama exponente. ¿Y qué es lo que significa? Significa que multipliquemos la base por ella misma las veces que me indique el exponente n. Si me dice 5 a la 2, lo que me significa es que yo multiplique 5 por 5 y 5 por 5 para poder llegar a un 25. Esa es la esencia de las potencias. Pero vamos a tener algo nuevo. Ok, vamos a tener algo nuevo que se va a llamar la ley de base negativa entre paréntesis. La ley de base negativa entre paréntesis nos dicta lo siguiente. La ley nos dice que si la base es un número negativo y el exponente es par, nos da como resultado un número positivo. Recordar que eran los números pares, el 2, el 4, el 6. Esa es la primera ley. La segunda ley nos dice que si el número está negativo, entre paréntesis, y el exponente es impar, el resultado que nos da va a ser un número negativo. O sea, si yo tengo un 3 negativo entre paréntesis elevado a la 2, ya nos va a quedar uno positivo. Ok, eso me va a dar positivo y yo elevo común y corriente el 3 a la 2, que yo puedo decir, 3 por 3 es 9. 9 positivo. Aquí ya es el signo que es positivo por la ley. Pero si uno dice, ay, pero ese toque de la ley, ¿qué quiere decir? De ahí, si lo ponemos, aquí sería menos 3 por menos 3. Y podríamos aplicar lo de la multiplicación y división. Números de igual signo que da positivo. Lo que estamos haciendo es resumiendo en una ley lo que teníamos anteriormente. Aquí sería 3, ¿verdad? Porque perdón, allí en los negativos podríamos decir 1, en los impares, disculpen, el 1, el 3, etcétera. Le vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo un menos 2 a la 3. Por, por ser la base negativa y estar entre paréntesis y ver que esto es un número impar, ya sabemos que el resultado va a ir negativo. ¿Y qué sería 2 por 2 por 2? 2 por 2 por 2, eso me da un 8. Y por la ley me da un menos 8. Si le aplicamos lo de multiplicación, ¿qué estamos haciendo? Es una multiplicación de cuántos signos, de cuántas rayitas, de 3. Como era de 3, entonces iba a ser negativo. Esas son las dos leyes de base negativa entre paréntesis. Pero ahora vamos a hacer cuando no tenga paréntesis. Si no tiene paréntesis, obviamente no se va a aplicar la ley de base negativa entre paréntesis, por eso se llama así, o por eso yo la nombré así.
Resulta que cuando no tiene paréntesis, sin importar si es par o impar, el exponente, el resultado nos dará negativo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene paréntesis. Entonces aquí me da un 9 negativo. Y aquí me da un 8 negativo. Entonces tenemos la ley de base negativa entre paréntesis. Y si no tiene paréntesis, pero está negativo, ¿qué aplicamos? Lo que aplicamos sería eh, que todo, sin importar el exponente que lleve, sea par o impar, va a salir de forma negativa. Vamos a recordar esta ley de potencia o este par de leyes de potencia que nos dicen que cualquier número que esté elevado a la 0 nos da un 1 y cualquier número elevado a la 1 se expresa como el mismo número. ¿Qué quiere decirnos esto como ejemplo? Si yo tengo un 3, un menos 3 elevado a la 0, ok, vamos a ver qué nos daría. Uno dice que nos da 1. Ah, pero hay un menos, nos da un menos 1. Ay, todas son así. Veamos esta. Menos 5, pero estoy entre paréntesis. Eso me va a quedar un 1. ¿Y por qué la otra queda negativa? Porque no tiene paréntesis. Anteriormente vimos que cuando no tienen paréntesis van a siempre a quedar negativas. Si yo tengo un 4 y lo tengo elevado a la 1, ¿a qué equivale es eso? Equivale a un 4. El exponente no es necesario colocarlo. Si yo tengo un menos 3 entre paréntesis elevado a la 1, me queda el mismo número. ¿Me quedaría qué? Menos 3. Ay, ¿qué pasa entonces si lo tengo así? Menos 5 elevado a la 1. Me queda el mismo, el menos 5.